Hola a todos y a todas. En este video vamos a hacer un repaso para la práctica de identificación de una incógnita. Entonces, vamos a tener varias posibilidades de nuestra incógnita que, por supuesto, nosotros no vamos a conocer en primera instancia ni siquiera cuál es el grupo funcional al que pertenece nuestra incógnita. Y puede ser que tengamos un haluro, ya sea primario, terciario. Probablemente secundario no lo vamos a encontrar entre las opciones porque es un poquito más difícil de ubicar. Pero bueno, puede ser un haluro, puede ser un alcohol o puede ser un hidrocarburo, que entre los hidrocarburos también hay varios subgrupos, como pueden ser los aromáticos, alquenos, alquinos o ya digamos lo que sería como el grupo funcional más sencillo, que es un alqueno completamente saturado. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar la identidad de nuestra incógnita? Bueno, lo primero es hacer un examen físico. ¿Qué es el examen físico? Bueno, básicamente características de apariencia, de olor que pueda tener, algo que tal vez nos pueda dar ahí como alguna mínima pista acerca de qué podría ser. Tal vez la información que logremos sacar de este examen físico no sea tampoco demasiada, pero sí es importante al menos tener estos datos en las observaciones de nuestra libreta, porque puede ser que tal vez no lo veamos relevante, pero después pueden ser datos importantes. Luego, la primera prueba que ya propiamente experimental vamos a hacer es las pruebas de solubilidad. Y la solubilidad que la vamos a probar con cuatro solventes, con agua y hexano, nos va a definir entonces si estamos hablando de una sustancia polar, si se disuelve en el agua y no se disuelve en el hexano, o una sustancia no polar, si se disuelve en el hexano pero no se disuelve en el agua. O podríamos tener algo ahí como con una polaridad intermedia si es que se logra disolver en los dos. Luego, aparte de la solubilidad en hexano y en el agua, entonces vamos a tener la solubilidad en hidróxido de sodio y en ácido sulfúrico concentrado. Y a partir de ahí podríamos definir si hay presencia de algún grupo funcional, digamos, llamativo o interesante. Por ejemplo, el del ácido sulfúrico concentrado puede reaccionar o presentar solubilidad reactiva con hidrocarburos insaturados o con aromáticos polisustituidos. Entonces, esa sería como una opción eh, que podríamos tener para nuestra incógnita, que haya solubilidad con el ácido sulfúrico concentrado. Puede ser que incluso tengamos también ahí algunos cambios de color, algunos cambios en la apariencia que impliquen o que nos den información acerca de que está ocurriendo una reacción química que genera esa solubilidad. Ok, luego de la solubilidad, entonces vamos, digamos, como al grueso del laboratorio, que son pruebas específicas para grupos funcionales. Y esas pruebas específicas, entonces, nos van a permitir definir la, el grupo funcional que está presente en nuestra incógnita. Entonces, podemos clasificarlo dentro de los haluros, dentro de los alcoholes o como un hidrocarburo. Entonces, para los haluros tenemos dos pruebas que ya conocemos de laboratorios pasados. Entonces, vamos a pasarlas como un poquito más rápido. Y estas son las pruebas de yoduro de sodio en acetona y nitrato de plata en etanol. La prueba de Finkelstein o la prueba de yoduro de sodio en acetona es una reacción SN2. Entonces, eh, va a ser, digamos, o va a dar un resultado positivo con haloros de alquilo primarios principalmente. Recordando que incluso los haloros eh, de bencilo o los haluros de alilo
por efecto de la resonancia, también reaccionan con un mecanismo SN2 y por lo tanto dan también un resultado positivo en esta prueba. Que recordemos, el resultado positivo se observa como un precipitado, que ese precipitado puede ser como perfectamente un precipitado con un sólido que se ve en el fondo del tubo de ensayo, o el precipitado también puede quedar suspendido, entonces lo vemos como una turbidez. La prueba de nitrato de plata en etanol, que ocurre mediante un mecanismo SN1 por formación de un carbocatión, entonces se da en haluros de alquilo terciarios, donde la estabilidad del carbocatión es mayor. De igual forma, la el resultado positivo que vemos es también la formación de un precipitado. Bueno, funciona para alquilos, haloros de alquilo terciarios, pero también con alílicos y bencílicos. Entonces, eso es un detalle que hay que tener presente. Los haloros de alquilo alílicos o bencílicos dan positivo en ambas pruebas. Ahora, ¿qué sucede si ambas pruebas nos dan negativas? Bueno, pues entonces no tenemos un haluro de alquilo y podemos entonces pasar a las pruebas de alcoholes. Y vean que acá, de hecho, está numeradas las pruebas que podríamos hacer. La primera es la prueba de nitrato sérico o de serio 4, que en esta prueba lo que vamos a tener es la formación de un complejo entre el cerio y el alcohol. Entonces, el nitrato sérico, que tiene una tonalidad amarillenta, va a tener un cambio de color cuando se forma ese complejo. Y ese cambio de color va a ser a un tono rojizo si estamos hablando de un alcohol, o a tonos oscuros como café o casi negro si lo que hay es un fenol. La diferencia entre las tonalidades de si es un alcohol primario o un alcohol secundario o terciario no queda muy clara en el laboratorio. Entonces, lo mejor es solamente decir tenemos un alcohol, o si es un café casi negro, tenemos un fenol. Ahora, si el resultado nos da positivo para el nitrato sérico, entonces ahí varias posibilidades. Podemos hacer la prueba de cloruro de hierro 3 para confirmar si es un fenol, o si lo que obtenemos es una tonalidad rojiza, o sea que es un alcohol, procedemos a hacer las pruebas de Jones y de Lucas. Las hacemos en conjunto porque entonces entre ellas son complementarias. Al igual que yoduro de sodio en acetona y nitrato de plata en etanol son complementarias entre sí. Es decir, es recomendable siempre hacerlas en conjunto para poder determinar si el alcohol es, perdón, si el haluro es primario o terciario. En este caso, Jones y Lucas, es recomendable hacerlas en conjunto por la misma razón, determinar si el alcohol es primario o terciario. Entonces, el cloruro de hierro 3, si el resultado para el nitrato sérico nos da que es un fenol, entonces lo confirmamos con la prueba de cloruro de hierro 3, que también forma un complejo con los alcoholes, pero solamente los fenoles tienen un cambio de color. Y ese cambio de color es de amarillo a un violeta o moradito. Em, el amarillo, que es el color normal del cloruro de hierro. Y como les decía, este cambio de color solamente ocurre con fenoles. Con los alcoholes sí se genera el complejo, pero no implica un cambio de color. Ahora, si no era un fenol y lo que teníamos era un alcohol, entonces hacemos las pruebas de Lucas y de Jones. La prueba de Lucas, que es una reacción de sustitución, también por una SN2, pero por una SN1 más bien, este, con un carbocatión implicado, entonces eh, los alcoholes que van a reaccionar
van a ser los terciarios, los que reaccionan a temperatura ambiente. ¿Y cómo se ve un resultado positivo? Como una turbidez. En esta imagen que observamos acá, los tubos uno y 3, vean que se ven completamente transparentes y en el tubo 2 se ve como una lechosidad. Esa es una turbidez que es el resultado positivo para la prueba de Lucas. En el caso de Jones, esa es una reacción de óxido-reducción. Entonces, tenemos la disolución de cromo que es de un tono naranja, de cromo 6, esa disolución, y lo que ocurre es una oxidación del alcohol, que si es un alcohol primario, se oxida a un ácido carboxílico, o si es un alcohol secundario, se va a oxidar a una acetona. Pero en este caso, Jones no discrimina. Alcoholes primarios o secundarios van a reaccionar, se oxidan y el cromo se reduce. ¿Dónde se reduce? El cromo entonces cambia de color y lo vamos a a observar como una tonalidad verde esmeralda. Acá tal vez no veamos necesariamente esa tonalidad verde, digamos, como tan vistosa, pero si hay un cambio de color del naranja, un cambio de color significativo del naranja a otro tono, puede ser también como un cafecito por una mezcla de colores entre el naranja y el verde, eso ya implicaría entonces un resultado positivo. Y si nitrato sérico nos dio negativo, pues de ahí no habría necesidad tampoco de hacer las otras pruebas, ni la de cloruro de hierro, ni la de Lucas, ni la de Jones. Entonces podríamos pasar a las pruebas específicas para hidrocarburos, que aquí serían el ácido sulfúrico fumante o el ácido sulfúrico concentrado, la prueba de alquinos terminales, la prueba de bromo en trifluorotolueno, la de permanganato de potasio acuoso o la de bromo en trifluorotolueno con presencia de luz. Entonces, ¿cómo funcionan estas pruebas? Bueno, la solubilidad en ácido sulfúrico concentrado, esta de hecho podríamos utilizar el mismo tubo de ensayo que hicimos para las pruebas de solubilidad, las primeras que se hicieron antes de hacer las pruebas de grupos funcionales. ¿Por qué? Porque de ahí es básicamente la misma prueba. Estamos usando ácido sulfúrico concentrado con nuestra incógnita. Ahora, si hay un resultado positivo, o sea, si hay solubilidad, implica una solubilidad reactiva. ¿Por qué se da esa reactividad? Bueno, puede ser por una sustitución en un anillo aromático o puede ser por una adición sobre un doble o un triple enlace. Cualquiera de esas dos situaciones va a generar una reacción y por lo tanto eh, hay solubilidad. Un resultado negativo en esta prueba, ¿cuál sería? Vemos dos fases, una para la incógnita y la otra para el ácido sulfúrico concentrado. Entonces, bueno, aquellos, aquellas sustancias o aquellos compuestos que no tengan ya sea insaturaciones como alquenos o alquinos, eh, bueno, más bien alquenos serían insaturados, entonces darían positivo. Los que no tengan alquenos o alquinos o grupos aromáticos polisustituidos, entonces darían un resultado negativo en la prueba de ácido sulfúrico concentrado. Ahora, la prueba de bromo en trifluorotolueno es una prueba que ya conocemos de la práctica de síntesis de alquenos. Esta es una prueba que da positivo para alquenos o para, en general, eh, insaturaciones o enlaces múltiples, ya sean alquenos o alquinos, pero no los aromáticos, porque los aromáticos no tienen este tipo de reacciones de adición sobre los dobles enlaces. Entonces, en esta prueba tenemos el bromo que es de un color amarillento, bueno, café, lo vemos amarillento porque está en disolución y ocurre una adición sobre los dobles enlaces o sobre los triples enlaces.
Entonces, cuando ocurre esa adición, perdemos el color del bromo y hay una decoloración. Eso significa entonces un resultado positivo, que hay un doble enlace. La prueba de permanganato acuoso es una prueba bastante similar. De hecho, digamos, podríamos decir que son complementarias o que tienen el mismo fin. Funcionan para identificar dobles o triples enlaces. Y en este caso, lo que tenemos es el permanganato de potasio, que tiene un color morado bastante vistoso, y donde ocurre la adición del diol sobre el doble enlace. Esto es por una oxidación. Entonces se oxida los carbonos que forman parte del doble enlace o del enlace múltiple y el manganeso se reduce formando un óxido de manganeso 4 que tiene una coloración café. Entonces vamos a ver un cambio de color del morado a café. Eso sería un resultado positivo, o sea, presencia de dobles o triples enlaces en la incógnita. Ahora, ni la prueba de bromo ni la prueba de permanganato nos permiten identificar si lo que tenemos es un alqueno o es un alquino. Hay una prueba que nos puede identificar si es un alquino terminal, o sea, si está al final de la cadena. Y esa es la prueba con plata amoniacal. ¿Cómo se ve esta prueba? Bueno, un resultado positivo lo vamos a ver como un precipitado grisáceo, más o menos. Puede verse también como una turbidez, pero siempre hay con esos tonos grisáceos oscuros. ¿A qué se debe ese resultado? A una reacción ácido-base. Recordemos que los alquinos tienen una acidez un poquito mayor que los alquenos y que los alcanos. Entonces, ese protón lo podemos abstraer y generar una carga negativa que con el cation de la plata, entonces eso es lo que da ese precipitado de color grisáceo. Em, Ahora, si lo que tenemos es un alquino interno, bueno, pues ahí no hay forma de distinguirlo de si fuera, por ejemplo, un alqueno. Ahí no hay una prueba que nos pueda hacer esa distinción. Ahora, un detalle en la parte experimental de esta prueba. El procedimiento dice que se preparan 3 mililitros. Esos 3 mililitros los podemos dividir en dos tubos de ensayo una vez que preparamos el reactivo y entonces un tubo de ensayo se utiliza para hacer la prueba con el patrón, para observar el resultado positivo y el otro tubo de ensayo lo utilizamos para hacer la prueba con la incógnita. Entonces, de esa manera, aprovechamos mejor el reactivo. Y por último, tenemos la prueba de bromo en TFT, pero con presencia de luz. Ahora, un detalle de esta prueba es que la podemos utilizar si la prueba de bromo en TFT nos dio negativa. ¿Por qué? Porque resulta que si bromo en TFT ya nos da positiva, o sea, hay una decoloración, no tiene sentido hacer el bromo en TFT con luz porque ya con solo agregar el reactivo, el bromo en trifluorotolueno ya se va a decolorar. La idea es que si no se decoloró, entonces ese mismo tubo de ensayo podemos ponerlo a la luz. Si está soleado, usualmente en las mañanas, entonces podríamos ponerlo cerca de la ventana para que le pegue la luz del sol. O si no, podemos utilizar las lámparas para dar una fuente de luz, digamos, un poquito más intensa al tubo de ensayo. Ahora, ¿cómo funciona esta reacción? Bueno, esta es una reacción que toma un poquito más de tiempo, no es inmediata, porque aquí lo que estamos haciendo es una reacción radicalaria. Entonces, también lo que hacemos es eh, unir el bromo en la cadena, pero ya no con una adición como ocurría con los dobles o triples enlaces, sino por una sustitución radicalaria. Entonces, si recuerdan, esa sustitución necesita luz ultravioleta o calor. Nosotros le vamos a aplicar.
luz ultravioleta en forma de luz. Entonces, vamos a tener la sustitución de uno de los hidrógenos por el bromo y consecuentemente vamos a romper la molécula de bromo, que es la que daba el color amarillento a la disolución, y como ya no tenemos el bromo, hay una decoloración. Podríamos observar también el desprendimiento del ácido bromhídrico si le colocamos un papel tornasol humedecido con agua en la boca del tubo de ensayo mientras dejamos el tubo ahí en presencia de luz para que ocurra la reacción. Em, entonces, bueno, esa es una prueba de que en la práctica debería dar positivo con casi que todos los compuestos que podamos tener. Eh, pero como les digo, este, es relevante si nos da negativo la prueba de bromo en TFT y de ahí, simplemente ese mismo tubo de ensayo lo ponemos en presencia de luz y eso digamos que nos confirmaría que efectivamente el alcano era un alcano saturado. Por aquí, bueno, una imagen eh, que nos ilustra ese cambio. Bueno, un alcano con bromo, en este caso, se va decolorando un poquito más lento en el tiempo por efecto de la luz, mientras que un alqueno, la decoloración es inmediata, como ya vimos en la práctica de alquenos. De hecho, si si el tubo de ensayo nos dio negativo en la prueba de bromo en TFT, o sea que no hay alquenos o alquinos, y lo dejamos en la mesa, puede ser que incluso después de unos minutos, de 10 15 minutos que ese tubo está ahí en la mesa, por la misma luz que hay en el laboratorio, ya se vaya decolorando. Y bueno, una vez que ya hicimos las pruebas específicas y que tenemos el grupo funcional que está presente en nuestra incógnita, que por ejemplo definimos si era un alquino terminal o si era un halogenuro terciario o un alcohol primario. Eso lo definimos a partir de esas pruebas de tubo de ensayo. Finalmente, una vez que ya conocemos ese grupo funcional que tenemos en nuestra estructura, entonces vamos a pasar a medir las propiedades físicas. ¿Por qué? Igual que en la práctica de disolventes, que teníamos una incógnita de un disolvente, hacíamos varias pruebas como para definir una clasificación del disolvente y ya luego las propiedades físicas las utilizábamos para dar la identidad exacta. Eso mismo vamos a aplicar acá. Al final del laboratorio, perdón, vamos a medir el punto de ebullición utilizando el método Mini, que es el que ya conocemos con el tubo de ensayo y la cápsula de porcelana con arena, y vamos a medir el índice de refracción. Dos propiedades físicas que en conjunto nos permiten individualizar la identidad de la incógnita. ¿Por qué? Porque no hay dos sustancias que tengan dos propiedades físicas que sean iguales o muy parecidas. Puede ser que haya dos o tres compuestos que tengan un punto de ebullición muy cercano entre sí, pero entonces los índices de refracción sí tienen que ser distintos. Y la combinación, digamos, de estas dos propiedades es lo que nos permite ya individualizar y dar el compuesto exacto al que corresponde la incógnita del laboratorio. Entonces, bueno, para el laboratorio, bueno, de hecho la prueba de la llama no la vamos a hacer o no va a ser tan necesaria. Em, lo primero por lo que empezaríamos sería más bien por las pruebas de solubilidad. Bueno, primero por una descripción básica de la incógnita, de las características visuales o del olor. Luego las pruebas de solubilidad que nos pueden dictar un poquito una idea de cuál podría ser el grupo funcional de nuestra incógnita.
Ya luego procedemos a hacer las pruebas específicas, que no es necesario hacerlas todas. Ustedes pueden decidir empezar por un grupo de pruebas, por ejemplo, la de alcoholes o la de haluros, si tienen una noción de por dónde puede andar la identidad de la incógnita. Pero si no, entonces podemos ir en orden. Hacemos primero las de haluros y definimos ahí si tenemos un haluro o no. Si sí hay haluro, ya no hay necesidad de hacer las demás pruebas porque ya sabemos que nuestra incógnita lo que tiene es un haluro y no hay combinación de grupos funcionales entre las posibles incógnitas. Si no hay haluro, entonces procedemos a hacer la prueba de nitrato sérico para alcoholes. Si la prueba nos da positiva, entonces ahí definimos si hacemos la prueba de cloro de hierro para fenoles o la de Lucas y Jones para definir cuál es el tipo de alcohol. Si nos da negativo, entonces vamos a tener que hacer las pruebas de hidrocarburos para ver qué tipo de hidrocarburo tenemos. Pero, bueno, puede ser que tengamos que hacer todas las pruebas si no hay mucha certeza, si no están seguros tal vez de los resultados, o si llevan un buen esquema al laboratorio, entonces el laboratorio puede hacerse muchísimo más corto y hacer solamente algunas de las pruebas. No es necesario, les repito, no es necesario que las hagan absolutamente todas si ustedes con menos pruebas ya logran determinar el grupo funcional que posee la incógnita. Y finalmente, vamos a medir las propiedades físicas porque con las pruebas específicas determinamos el grupo funcional. Con las propiedades físicas, dentro de las posibles incógnitas que coinciden con ese grupo funcional, entonces las propiedades físicas nos permiten determinar ya la identidad exacta para nuestra incógnita. Entonces, bueno, ese sería el laboratorio. No voy a entrar en detalle de las pruebas, de los procedimientos para las pruebas, porque son pruebas sencillas. En tubos de ensayo, poner X gotas del reactivo, X gotas de la incógnita. Y eso sí, un detalle importante es que para cada prueba siempre vamos a utilizar un patrón que es el que nos dice cómo debería verse un resultado positivo. Entonces, para las pruebas que hagan, siempre van a tener que hacer la prueba con el patrón y la prueba con la incógnita para tener el patrón como referencia de ese resultado positivo para esa prueba. Entonces, sin más que agregar, pues muchos éxitos en la práctica y siendo esta la última práctica de laboratorio, pues eh, muchos éxitos en el final de semestre y felices vacaciones. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.